Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean Héctor, Juana y Oscar y los demás que se van a venir conectando durante el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias por haber asistido. Tal Hola, como lo había Iker. anunciado, gracias Héctor por saludar. De esa forma me confirmas que me escuchan bien. Muchas gracias por eso. Am, bueno, hace una semana les había dicho de que se iba a tratar nuestra sesión del día de hoy. Mm, y les había pedido que por favor le echaran una miradita al material de estudio que estaba relacionado con pues el tema que íbamos a tocar hoy precisamente. Como ya se los había anunciado, no, digamos que las 2 horitas, 2 horas y media que hacemos de videoconferencia semanalmente, pues a veces no nos alcanza para abordar todos los temas. Entonces selecciono unos particulares, pero la idea es que ustedes complementen con lo que hay en el material de estudio y en el material de apoyo. Esta semana en particular, pues nosotros vamos a ver mm, lo que es coagulación y floculación. ¿Listo? Más allá de los fundamentos teóricos que yo les he dicho que es importante conocer, también pues la idea es hacer algunos ejercicios de diseño para este tipo de procesos. Las videoconferencias, si acaso alcanzamos a hacer uno que otro, pero para eso hago esta aclaración porque no quiero que pierdan el hilo de las temáticas que estamos viendo. ¿Listo? Ya pasamos por la parte del pretratamiento y ya desde esta semana todos los procesos que vayamos a ver, no solamente acá, sino los que están en el material de apoyo y de estudio, pues van a ser parte del tren principal de la planta potabilizadora. Entonces, esta semana o el tema que nos trae el día de hoy es el de, eh, o le voy a dedicar un tiempo a la parte de diseño de floculadores. Sin embargo, no sin antes, ustedes deben saber que antes de la floculación viene un proceso de coagulación. Y en ese proceso de coagulación, eh, pues hay unos principios que se comparten con la floculación, por lo tanto se me hizo pertinente reunirlos eh, el día de hoy porque vamos a tocar un poquito algo del tema de coagulación, no es mucho, por eso les sugiero que no olviden revisar el material de estudio en la parte de las unidades 3 y 4. ¿Listo? Y sobre todo el material de apoyo, porque en el material de apoyo de la semana 3 tenemos la unidad, pues yo les preparé un material donde se complementa un poco lo que hay en el material de apoyo, pero también hay un ejercicio de diseño, ¿listo? Para utilizar la canaleta partial dentro del proceso de coagulación. Entonces, por favor, les pido que no olviden, así no lo tratemos en la videoconferencia como tal, no olviden explorar, leer y analizar este material porque es para ustedes. Entonces, ya con esa parte complementamos lo de coagulación. No lo detallo mucho porque finalmente uno de los dispositivos más utilizados para hacer este proceso, como les había dicho, es la canaleta partial. Al momento de hoy, ustedes ya vieron hidráulicas, acueductos, entonces saben, yo asumo que saben diseñar una canaleta partial. Lo único que les falta es revisar uno o dos parámetros de diseño que se verifican para saber si esa canaleta partial que se diseñó sirve para hacer una mezcla rápida y homogénea del coagulante sobre el agua. ¿Listo? Que ese es como el primer paso principal para el tratamiento de, del agua potable en un tren convencional.
¿Listo? Entonces, importante que vean eso. También esta semana no olviden también consultar algo del material de apoyo de floculación, porque de aquí en adelante también, dentro de los diferentes procesos que vamos a ver, para la coagulación hay uno, dos o tres tipos de dispositivos para hacer coagulación. En floculación tenemos un poco más, sedimentadores tenemos varios tipos, filtros también. Y no da el tiempo para explicarlos en las videoconferencias, pero por esa misma razón preparo estas ayudas adicionales para que las lean, ¿listo? Entonces, en este material de apoyo no solo van a encontrar teoría, sino también van a encontrar un video de diseño de un otro tipo de floculador que es diferente al que vamos a ver hoy, y también la lectura recomendada que tiene un otro diseño, ¿listo? Ya con esa introducción, pues ahora sí quiero iniciar con, con el tema que tengo preparado para el día de hoy. Bueno, entonces, para el día de hoy me voy a centrar o nos vamos a centrar en el diseño de uno de los tipos de floculadores que más se utilizan. Hay muchos tipos, como les decía. Eh, Hay dos grupos de tipos de floculadores, los mecánicos y los hidráulicos. Eh, y considero que en el grupo de los mecánicos son relativamente sencillos de diseñar. ¿Listo? Los hidráulicos me parece un poco más complicado, tiene un poco más de desarrollo y por eso pues me voy a enfatizar en este para el día de hoy. A ver, ok, entonces, lo que vamos a hacer en esta hora y media es diseñar un floculador hidráulico de flujo horizontal para un caudal de 70 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, para este caso hipotético, ya conocemos el caudal de diseño. Ya se hizo la proyección de población, se utilizó las ecuaciones que ustedes ya conocen y están disponibles en la normatividad, la resolución, perdón, tanto la RAS como la resolución 330 del 2017. Entonces, pues listo, ahí vamos bien. Este tipo de floculador, como ustedes pueden ver, aquí dice que una vez el agua haya tenido contacto con el coagulante, o sea, ya es un agua coagulada, ingresa por esta parte de un tanque, que lo llamaremos tanque de floculación, y la idea es que el agua circule por todo este circuito que ustedes van a ver y salga por acá. ¿Listo? Y la llamaremos agua floculada. ¿Hacia dónde va a ir? Se proyecta usualmente que el proceso que la precede sea la sedimentación. Entonces, para que haga este circuito, el agua, este recorrido, ustedes ven que hay unas líneas acá. Entonces, en este esquema, esas líneas representan lo que llamamos como deflectores, baffles o tabiques. ¿Listo? Que están dispuestos en una configuración que obliga al agua a fluir en una trayectoria zigzag. Entonces el agua viene acá, cambia de dirección, luego viene por acá y vuelve a cambiar de dirección. Y así sucesivamente. Entonces estos deflectores están colocados de manera que interrumpen el flujo y provocan una mezcla suave. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta esto de la mezcla suave porque a diferencia de la coagulación,
la intensidad de mezcla es un parámetro de diseño. Entonces, en la coagulación es una mezcla rápida. La intensidad de mezcla es supremamente alta porque lo que se intenta es que cuando yo aplique el coagulante, se haga una turbulencia que me permita que se mezcle de manera homogénea ese químico con el agua. ¿Listo? Pero una vez que ya existe esa mezcla homogénea, yo ahora lo que necesito es que aquellas partículas, o más bien, ¿por qué aplico el coagulante al agua? Porque después de haber pasado por un proceso de pretratamiento, así solo sea un desarenador o incluso incluya un aireador o una oxidación, de todas maneras hay partículas disueltas que no se han sedimentado o no se han podido eh, remover con esos procesos anteriores. Entonces, el coagulante lo que hace es que yo lo aplico y todas esas partículas disueltas se empiezan a traer entre sí. ¿Listo? Pero eso solamente lo puedo fomentar si una vez se hace la mezcla rápida, se pasa a una mezcla suave. Si yo continúo con la mezcla rápida, entonces lo que voy a hacer es que nunca esas partículas se me van a unir. Entonces, por eso el agua, una vez coagulada, la pasamos a un tanque donde ya más tranquilamente el agua pueda eh, tener un flujo mucho más, menos turbulento. ¿Listo? Y de esa forma, con esa mezcla suave, ese recorrido con cambios de dirección, pues hace que se puedan formar flóculos. ¿Listo? Los flóculos o los flocs son esa aglomeración de partículas que no se han sedimentado. Y la idea es que se formen esa aglomeración para que ya una partícula más grande pues pese más y se pueda sedimentar fácilmente. Entonces, eso es. La formación del floc, la idea es que se realice a lo largo de la trayectoria o a medida que el agua pasa a lo largo del canal. ¿Listo? Es posiblemente que algunas partículas se resistan en un primer momento en aglomerarse con otras, pero digamos que para eso se definen unos tiempos y se define una longitud para que esto pueda suceder. Este tipo de floculadores, los de flujo horizontal, los hidráulicos de flujo horizontal, son comunes en plantas que buscan plantas de tratamiento de agua potable que buscan diseños hidráulicos más simples y sin equipos mecánicos. Sin embargo, es ideal, pues hay unas limitaciones, por supuesto, sobre su uso, y es que aún así es ideal para plantas de tratamiento pequeñas y de mediana capacidad. Ya para grandes capacidades, pues sí, lo mejor sería eh, considerar un floculador mecánico para poder tratar toda esa cantidad de agua que tiene que tratar. Y en cambio, en una planta pequeña o de mediana capacidad, pues digamos a veces una de las limitaciones son los recursos técnicos y financieros. Entonces, ante esas limitaciones, pues es mejor considerar un diseño, un tanque y que podamos jugar con su diseño hidráulico para poder generar esa mezcla suave que necesitamos. Ustedes se preguntarán, porque suena de pronto muy redundante, eso de hablar de plantas de pequeñas, medianas o grandes capacidades. Entonces, es importante que dimensionen a qué tipo de planta nos estamos refiriendo. Una planta de pequeña capacidad
podríamos estar hablando de que su caudal de diseño puede variar entre 10 a 100 litros por segundo. Algo así, estamos hablando de una población de más o menos de 500 a 25.000 habitantes. ¿Listo? Pero digamos que eso también, eh, digamos que mientras para algunos diseñadores consideran que este tipo de floculadores funcionan idealmente en plantas de esas capacidades, hay otros diseñadores que son como más, no sé cómo decirlo, como más em, reservados en el uso de este tipo de floculadores. Hay unos que los prefieren utilizar en plantas que sí se categoricen como pequeñas, pero hasta caudales de diseño de 50 litros por segundo. ¿Listo? Si ya de pronto ustedes encuentran que el caudal de diseño es un poco superior a 50 litros por segundo y así sea pequeña, mm, más bien no considere un floculador de flujo horizontal, de hidráulico de flujo horizontal, sino más bien un floculador hidráulico, pero de flujo vertical. Suelen ser más profundos, estos no tanto. Los verticales pueden tener profundidades de 2 a 3 metros, eh, pero está bien, ¿listo? Entonces, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta en eso. No hay una regla. Ahorita vamos a hablar de eh, algunos rangos en los que podemos movernos para seleccionar algunos parámetros de diseño y muchos de ellos no están reglamentados de, em, de forma oficial. Más bien, estos datos que les voy a brindar son recopilaciones de experiencias de otros diseñadores y que muchos de ellos publican a través de la literatura de libros. Entonces, de todas maneras, pues es bueno tenerlos en cuenta. Ahora bien, las plantas de mediana capacidad podrían ser del orden de 100 a 1000 litros por segundo. Más o menos estamos hablando de una población entre 25.000 a 250.000 habitantes. ¿Listo? Entonces, esas también podrían considerarse eh, este tipo de floculadores. Hay que revisarlo, pero hay casos en donde puede existir. Ahora bien, hablando de reglamento, la resolución 330 del 2017 dice que podremos utilizar floculadores hidráulicos, llámese de flujo vertical u horizontal, siempre y cuando el caudal de diseño sea menor a 250 litros por segundo. Es decir, puede utilizarse en plantas de pequeña capacidad y mediana capacidad. La norma lo confirma. ¿Listo? Y le sugiere que lo tenga en cuenta. Ya si el caudal es grande, mayor a 250 litros por segundo, que eso sería todavía, o sea, si estamos hablando de un caudal de 800 litros por segundo, pues no es se trataría de una planta de mediana capacidad, pero no necesariamente tiene que ser de gran capacidad, o sea, del tipo de que está ubicado en una ciudad capital, no lo es, pero aún así es un caudal muy alto. Entonces, la norma ahí sí dice que si es superior a 200, igual o superior a 250, ahí sí tiene que utilizarse floculadores mecánicos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, para poder iniciar el diseño de este floculador,
hay que hacer dos suposiciones iniciales. Dentro de estas suposiciones, la primera es el tiempo que va a tardar un volumen de agua en hacer el recorrido dentro del floculador para que se puedan generar los flows. Y resulta que en la norma, este es un parámetro de diseño o un parámetro de control. Entonces, yo podría, digamos que pueden surtir muchos escenarios. Entre ellos está, por ejemplo, que haya una planta que hace 20 años se diseñó y se requiera optimizar. Usualmente es porque la población del objetivo creció, entonces hay que modificar, optimizar esa planta que ya existe, pero para optimizarla hay que hacer un diagnóstico y una comprobación de diseño para saber si las estructuras que ya están construidas, pues sí están cumpliendo al menos con los parámetros de diseño que exige la normatividad. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya cuando la estructura está construida, pues usted lo que hace es eso, comprobar, por ejemplo, el tiempo, ¿listo? Y ese tiempo que tarda en recorrer un volumen de agua entre que entra y sale de la estructura hidráulica, se le llama tiempo de detención hidráulica o tiempo de retención hidráulica. Y la norma, la resolución 330 del 2017, menciona que los tiempos de retención hidráulica, perdón, deben ser entre 20 a 40 minutos. ¿Listo? Como vamos a empezar un nuevo diseño, en este caso vamos a suponer que la estructura no está, entonces vamos a coger un número entre ese rango. ¿Listo? Para esta primera propuesta de diseño, vamos a asumir un tiempo de tensión hidráulica de 30 minutos. En dado caso que al final comprobemos que no nos está sirviendo para el fin, porque al final tenemos que comprobar si cumple al menos, si cumple el parámetro de diseño que nos exige la norma, y no llegar a cumplir, pues ahí tendríamos que devolvernos y verificar qué podríamos cambiar. Uno de los aspectos que podemos cambiar es el tiempo, tal vez disminuyéndolo al mínimo, que es 20, o aumentarlo a máximo hasta 40 minutos. Entonces, de ahí trata el juego que uno como diseñador tiene que realizar. ¿Listo? Y por otro lado, pues tenemos que suponer también o definir en un principio qué velocidad del flujo eh, vamos a definir para que el agua recorra todo este trayecto dentro del floculador. La norma actualmente no exige o sugiere un rango de velocidades. En la literatura se puede encontrar que para los floculadores, para que haya una mezcla suave, es recomendable diseñar para velocidades del agua entre 0.1 a 0.3 metros por segundo. Pues son velocidades muy bajitas, como ustedes pueden ver. Entonces, ese rango tan limitado, pues en este caso, vamos a asumir que va a utilizarse una velocidad promedio de 0.2 metros por segundo. Lo mismo, si llegáramos a revisar que al final no nos sirve, pues este también es un parámetro que podríamos variar. ¿Listo? Ay. Muy bien. Entonces, una vez definido como asumir esas dos variables, entonces para un periodo de mezcla de 30 minutos y una velocidad de flujo de 0.2 metros por segundo, vamos a calcular la distancia
que recorrerá el agua. ¿Listo? Entonces, con eso, pues vamos a utilizar una ecuación sencilla, ¿cierto? La de velocidad es igual a, ¿a qué? A distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Física básica. Pero acá, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la velocidad, ya definimos a qué velocidad va a ir el agua, tenemos el tiempo que va a demorar el agua en recorrer una longitud determinada y lo que nos falta es calcular esa longitud. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad del flujo es 0.2 metros por segundo, lo multiplicamos por los 30 minutos que definimos anteriormente y por 60 para, digamos, cambiar las unidades y eso nos da 360 metros. Esa es la longitud que debe recorrer el agua para cumplir con esos dos parámetros de diseño hasta el momento y para que se forme el floc. ¿Listo? Esos 360 metros, cabe aclarar que no son lineales, o sea, no es la longitud lineal de ese tanque. Imagínense en un tanque de 360 metros. No, eso no se puede. Entonces, ¿a qué hace referencia esa longitud, esos 360 metros? Hace referencia a este recorrido, ¿listo? Este recorrido en zigzag. ¿Listo? Eso es los 360. Por el momento no sé cuánto va a ser la longitud del floculador, más adelante se va a estimar, pero lo que sí sé es que dentro de este tanque tenemos que configurar esos baffles para que haga un recorrido, el agua haga un recorrido de en una longitud de 360 metros. Bueno, una vez calculado eso, más adelante vamos a utilizar ese valor para hacer otras estimaciones, pero también lo que nosotros tenemos que conocer es, bueno, yo esta floculación, este proceso de floculación tengo que hacerlo dentro de un tanque. Entonces, bueno, ¿de cuánto es la capacidad de ese tanque? Entonces, vamos a calcular el volumen del agua que se debe mezclar suavemente en un periodo de 30 minutos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos el caudal de diseño y que tenemos el tiempo que va a durar almacenada un volumen determinado de agua, pues podemos hacer un producto entre estas dos variables y nos da el volumen. ¿Listo? Entonces, el caudal de diseño, que habíamos dicho que es 70 litros por segundo, lo pasamos a metros cúbicos por segundo, sería 0.07 metros cúbicos por segundo, y lo multiplicamos por el tiempo, el TDH, tiempo de tensión hidráulica. Entonces, lo multiplicamos por 30 y por 60 para convertir las unidades de tiempo y nos da que el volumen debe ser, que va a almacenar esa cantidad de agua, va a ser 126 metros cúbicos. ¿Listo? Ese es el volumen del tanque que se va a requerir para este proceso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, señora. Muy bien. Bueno, después de tener el volumen, vamos ahora a calcular el área transversal requerida de un canal. Aquí, ¿por qué hablamos de un canal? Porque efectivamente, al colocar estos tabiques, baffles o deflectores o pantallas, tiene muchos nombres eso,
Pues aquí se van a formar unos canales. Esos canales son los que me van a definir el recorrido del agua. Entonces voy a calcular el área transversal de ese canal. ¿Cómo lo voy a calcular? Muy sencillo. ¿Listo? El área transversal, que lo vamos a definir como A minúscula, lo podemos calcular teniendo en cuenta el caudal de diseño que va a pasar por esos canales y la velocidad del flujo con la que el agua va a recorrer esos canales. Entonces, tenemos el caudal de diseño, 0.07 metros cúbicos por segundo, y lo dividimos en la velocidad que también se definió previamente, 0.2 metros por segundo. Eso nos daría un área transversal de 0.35 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora, lo que sigue es que vamos a calcular o vamos a estimar la profundidad del agua. ¿Listo? Una de las dimensiones más, tenemos el volumen, vamos a, lo que, la idea es poder calcular cada una de las dimensiones de ese tanque y pues dentro de esas es la profundidad del tanque. Pero no podemos calcular la profundidad del tanque sin antes saber a qué profundidad del agua va a estar, se va a tener en este proceso. Para poder calcular la profundidad del agua, es necesario definir una distancia entre los tabiques o los bafles. ¿Listo? Una regla muy común es que la distancia entre los tabiques en un floculador de flujo horizontal deba estar en un rango entre 0.3 y 1.5 veces la altura del floculador. ¿Listo? Esa es una forma de poder comprobar las relaciones entre dimensiones. Como en este caso, pues no tenemos la profundidad porque no sabemos, la idea es poderla conocer, entonces en este caso vamos a asumirla en un en principio la vamos a asumir. Y aquí, pues, digamos que uno puede asumir de acuerdo a la experiencia, pues yo he podido ver que la distancia entre tabiques, yo creo que la más pequeña que yo he visto son 30 centímetros. ¿Listo? Pero puede llegar a ser mucho más grande, entre unos 60 hasta 150 centímetros. ¿Listo? Muchas veces estas distancias tan amplias de 60 centímetros a 50 centímetros son adecuadas porque aseguran que el flujo de agua cambie de dirección lo suficiente para que se pueda inducir una agitación, pero sin generar turbulencias excesivas, porque cuando, cuando se acerca, digamos, a hacer el cambio de dirección en las curvas, es donde usualmente se generan esas turbulencias, entonces entre más amplio sea el espacio, entre tabique y tabique, pues digamos que no se generarían esas turbulencias excesivas que puedan romper los flóculos que ya se han formado. ¿Listo? Entonces, digamos que una referencia importante que podrían tener es eso. Las distancias pueden ser entre 60 a 150 centímetros. Usualmente es adecuada para una buena agitación y minimizar el riesgo de contraflujo.
Sin embargo, en plantas de menor capacidad, o más bien de pequeña capacidad, donde los caudales no son excesivamente altos, pueden llegar a utilizarse distancias más pequeñas. Les hablaba de un ejemplo de que había visto en una planta que la distancia era de 30 centímetros. Puede ser, ¿listo? Usualmente también he visto una que otra que tienen una distancia de 45 centímetros y esa distancia también puede ser suficiente para inducir una agitación adecuada sin crear turbulencias excesivas. Entonces, para este caso donde, digamos, estamos hablando de una planta de pequeña capacidad, pues resulta bien, resulta una distancia adecuada, ¿listo? Pero nuevamente, no hay una regla sobre esto, más que todas estas indicaciones son experiencias previas. Entonces, lo único que nos va a indicar que todas estas suposiciones que hagamos inicialmente nos sirve es al final, cuando hagamos la comprobación de un parámetro y podamos decir, ah, bueno, no me sirve, entonces tengo que mirar qué debo cambiar. Y eso también es una forma, otro parámetro que usted puede llegar a cambiar, la distancia entre tabiques. ¿Listo? Entonces, nuevamente, para nuestro ejemplo, vamos a asumir que la distancia de separación de estos tabiques será de 45 centímetros. ¿Listo? Entonces, con eso, algo pasó. Perdónenme un segundo. Ese cambio, un segundo. Voy a subir un poco para que lo puedan ver. Ah, ahora sí. Listo. Entonces, asumiendo esa distancia, pues vamos a calcular la altura. Entonces, tenemos el área transversal, ¿cierto? Tenemos esta área que hay entre baffles, entre tabiques. Entonces, vamos a dividir esa área entre la distancia entre tabiques para obtener la profundidad del agua. Entonces, el área nos había dado 0.35 metros cuadrados. Lo dividimos en la distancia que vamos a asumir, que es 0.45. ¿Y cuánto nos da eso? Si alguien me puede ayudar. 0.7777. Punto 77, punto 70, o sea, 77 centímetros, ¿cierto? Sí, 78 centímetros. Ok, ¿No se redondea? sí. 71, Metro. dime. Punto 78 metros, ¿no? Sí, punto 78 metros. Ok, sí. Eh, bueno, aquí es donde empezamos digamos, a mirar si es una profundidad adecuada. Resulta que yo les decía inicialmente que los floculadores hidráulicos de flujo horizontal usualmente no son muy profundos, pero igual tienen una limitación, y es que la altura mínima del agua debe ser mínimo 90 centímetros. ¿Listo? Entonces, en este caso, asumiendo una separación de 45 centímetros, no cumplimos con esos 90 centímetros de profundidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir un poco más esa distancia de esa separación entre tabiques, la vamos a definir como 35 centímetros, y con eso, pues tenemos que ya la profundidad nos puede llegar a aumentar a 1 metro. ¿Listo? Entonces, 1 metro
es adecuado para em, estos eh, Floculantes. floculadores. Sí, señor. ¿Listo? Ahora, si bien, si alguien dice, no, yo no voy a asumir 0,35, voy a asumir 0,40, seguramente tocaría hacer la comprobación, no sé cuánto daría, pero a lo mejor de mayor a 90 centímetros o igual y estaría bien. ¿Listo? No, no habría ningún inconveniente en eso. Pero digamos que para fines prácticos, también constructivos, pues decir, levánteme un muro de tantos metros, es más fácil definirlo como 1 metro. Entonces, ahí por el momento vamos bien. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Eh, no basta con construir un tanque con una profundidad que sea la misma a la profundidad del agua. Es necesario definir un borde libre. Y el borde libre en un floculador, pues seguramente ustedes ya lo saben eh, por hidráulica o por otra asignatura, es la distancia que hay entre el nivel máximo del agua y la parte superior del tanque. Entonces, este borde libre es importante para garantizar que el agua no se desborde y pues también para proporcionar una margen de seguridad que permita lidiar con variaciones en el caudal o cualquier otra condición operativa que sea inesperada. Mm, la definición del borde libre depende del diseño específico y también del tamaño de la planta de tratamiento de agua, del caudal que usted va a tratar. En general, se recomienda que ese borde libre sea entre 30 a 60 centímetros. ¿Listo? Por encima del nivel máximo del agua. Sin embargo, como este es un floculador horizontal, de flujo horizontal, es hidráulico, se caracteriza porque son de baja profundidad, es decir, que son en floculadores de baja profundidad son aquellos que son entre 90 centímetros hasta 1,5 metros. Entonces, el borde libre puede ser menor, entre un rango entre 30 a 40 sí, entre 30 a 40 centímetros. ¿Listo? Para tener el volumen de agua más controlado. Si es un tanque un poco más grande para un floculador mecánico o de flujo vertical, eh, ahí sí sería importante considerar un borde libre un poco más grande, que sea del orden de 50 a 60 centímetros. ¿Listo? Para asegurar ese manejo seguro del volumen de agua. Para este caso, vamos a asumir el mínimo, ¿listo? Que serán 30 centímetros, 0,30 metros. Entonces, teniendo en cuenta eso, la profundidad total del tanque sería la sumatoria entre la altura, la profundidad del agua, más el borde libre. Entonces sería 1 metro más los 30 centímetros de borde libre. Nuestra altura total sería 1,30 metros. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera dimensión de nuestro tanque. Muy bien. Bueno, otro Profe, qué pena. aspecto, cuéntame. Antes de que continúes, ese 90 centímetros que dijiste anteriormente, eh, ¿también es según la 330? No, no hay la altura del floculador, no hay una restricción o una sugerencia o indicación desde la normativa. Esto también hace parte de recopilaciones de experiencias y de la literatura, de las sugerencias que brinda los diseñadores. Vale.
Otra pregunta, profe. ¿Ese borde libre aplica únicamente para el perímetro del procurador o también para los baffles? O sea, se supone que es para que no rebose el agua, Ujú. para que no Sí, rebose hacia los bordes o también hacia entre los baffles. no, también aplica para los baffles, es correcto, porque si no, es posible que lo que creamos es un efecto de vertedero. Entonces no haga el recorrido completo, sino que se pase así. Entonces también aplica para los tabiques o los Ah, ok. baffles. Vale, listo. Sí. Muy buenas preguntas. Bueno, ahora lo que vamos a estimar a continuación es el espacio libre que hay entre el tabique o el bafle y las paredes laterales del tanque de floculación. Entonces, como ustedes pueden ver, pues efectivamente, eh, para que haya un cambio de dirección, pues los tabiques no llegan de borde a borde, de una pared lateral a otra, no. Hay que dejar un espacio. Entonces, este espacio lo tenemos que estimar también. Usualmente, también, no es una indicación por norma, pero en la literatura se sugiere que el espaciamiento entre tabiques y la pared lateral del tanque sea igual a 1.5 veces la separación entre tabiques. Esto permitiría un flujo más amplio y en teoría aseguraría que el agua fluya sin restricciones en la parte tanto superior como inferior de los tabiques. Sin embargo, hay, digamos que, otras experiencias o diseñadores que prefieren utilizar espaciamientos un poco más pequeños, del orden de 0.5 veces la separación entre tabiques. Y la razón es porque a veces se requiere minimizar el efecto de contraflujo en las curvas. ¿Listo? Entonces, ese fenómeno de contraflujo ocurre cuando el flujo del agua en el floculador puede llegar a invertirse o a circular en una dirección opuesta a la que se pretende. Y eso puede llegar a generar zonas de flujo ineficiente o incluso estancamiento. Entonces, si llegan a existir esas zonas de estancamiento, zonas muertas, pues esto puede reducir la efectividad del proceso de floculación, porque los flóculos no se están formando correctamente al estar expuestos a velocidades de flujo que no son adecuadas. Y al final eso comprometería la calidad del agua tratada. Entonces, a razón de eso, a veces podría considerarse un espaciamiento entre 0.5 veces el distanciamiento entre tabiques. Yo particularmente en los diseños que he podido revisar, usualmente utilizan un espaciamiento un poco más amplio de 1.5 veces. ¿Listo? Entonces, este E sub L, que es el espaciamiento entre el borde del tabique y la pared lateral, podríamos estimarla como 1.5 esa distancia entre tabiques, que lo habíamos definido como 35 centímetros, ¿cierto? Entonces, este D sub B es el que habíamos definido previamente. ¿Listo? Con eso tendríamos que un espaciamiento del orden de 52.5 centímetros y pues para aproximarlo mejor a un número, eh, digamos, geométrico más fácilmente
acotable, lo podríamos aproximar a 55 centímetros. No habría ningún problema. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a calcular el ancho efectivo de cada canal. ¿Listo? Y para eso, para calcular el ancho efectivo, hago referencia a esta distancia o a la longitud del tabique. ¿Listo? Entonces, eso para nosotros se va a llamar ancho efectivo de cada canal y para eso necesitamos tener previamente cuál sería el ancho de la cámara de floculación. Entonces, para floculadores de flujo horizontal, floculadores hidráulicos de flujo horizontal y vertical, el ancho útil generalmente varía entre 2 a 6 metros. Por supuesto, ese rango es muy amplio y pues la selección óptima del ancho depende del tamaño de la planta y el caudal que se trate. Sin embargo, uno podría más o menos definir qué rangos podríamos o qué valor de una forma mucho más acertada podríamos utilizar. Entonces, para floculadores o plantas de pequeña capacidad, es decir, de menos de 100 litros por segundo, podríamos encontrar anchos de la cámara de floculación de 2 a 3 metros. ¿Listo? Y este ancho sería suficiente para proporcionar el espacio necesario para que el flujo de agua pues esté controlado, sea uniforme y pues se pueda generar un proceso de floculación efectivo. Para floculadores, perdón, para plantas de mediana capacidad, es decir, más o menos entre 100 a 500 litros por segundo, se podría considerar un ancho de 3 a 5 metros. ¿Listo? Y ya plantas demasiado grandes, si dentro del diseño aún se va a considerar floculadores hidráulicos, pues ahí sí podrían haber anchos hasta 6 metros o incluso un poco más. ¿Listo? Entonces, para este caso, para nuestra plantica de baja capacidad, 70 litros por segundo, vamos a subir un ancho que sería de este borde de la pared lateral al otro lado, al otro borde de la otra pared de 3 metros. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya tenemos este ancho, esta distancia, pues le vamos a quitar el espaciamiento libre que debemos dejar para que el agua circule y cambie de dirección. Entonces, tenemos 3 metros, que es el ancho total, le quitamos el borde libre que habíamos dicho 55 centímetros y nos queda que el ancho efectivo de cada canal o la longitud del tabique va a ser de 2.45 metros. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo muy bien claro? Sí, señora. Listo. Ay. Ahora bien, importante, dentro de la geometría de ese tanque de floculación hay que calcular cuántos canales se tienen que formar. Porque recuerden, el tanque
Aún no sabemos la longitud, pero seguramente sabemos que esa longitud no puede ser 360 metros, que es la longitud inicial que habíamos estimado para que el agua hiciera su recorrido y cumpliera con los parámetros que inicialmente habíamos definido. Pero para que haga eso necesitamos saber cuántos canales se van a requerir, cuántos tabiques tenemos que colocar. ¿Listo? Entonces la forma para calcularlo es dividiendo esa longitud de 360 metros, que como les decía, esa longitud de 360 metros es esta, la que tiene que hacer de forma en zigzag. ¿Listo? Y lo vamos a dividir en el ancho, en el ancho útil o del canal o la longitud, más bien, sí, la longitud del tabique. ¿Listo? Que habíamos calculado anteriormente que era 2.45 metros. Eso nos da 147 canales, pero podemos aproximarlo a un número mucho más manejable que puede ser 150. ¿Listo? 146.9 podríamos fácilmente aproximarlo a 150 y está bien. ¿Listo? No, profe, que me dio 142.5. Déjenlo en 145. No pasa nada. ¿Listo? Entonces vamos, en este caso lo aproximamos al mayor y serían 150. ¿Listo? Serían 150. Pero todavía nos falta calcular el número de tabiques. Entonces, el número de tabiques sería el número de canales, 150, menos 1. ¿Listo? Entonces, el número de tabiques que debemos colocar para 150 canales serían 149. ¿Listo? Y con eso aseguramos que el agua recorra 360 metros. Bueno, otro parámetro u otro aspecto importante que hay que tener en el diseño de estos floculadores es la otra dimensión que debemos calcular, ¿cierto? Ya tenemos la profundidad del tanque y del agua, por supuesto. Tenemos el ancho de ese canal y la longitud de los tabiques. Ahora nos falta calcular esta longitud, ¿cierto? ¿Dónde van a estar contenidos los canales y los tabiques? Entonces, para eso, para calcular esa longitud interior, pues sí, esa longitud de la cámara de floculación, tenemos que estimar también cuál sería el espesor de cada tabique. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Esa longitud total interior del floculador va a ser el valor va a ser la sumatoria entre el número de canales, n, por su ancho, por decirlo así, o la separación entre tabiques, ¿cierto? Entonces, tenemos 150 canales, tenemos que multiplicarlo por la distancia de cada uno del ancho de cada canal, más el número de tabiques o de bafles por su espesor. ¿Listo? Para conocer esa longitud que requerimos. Para poder definir el espesor de los tabiques, es importante conocer que, llámese bafles, pantallas, tabiques, como lo he mencionado ahorita, pues estos son elementos
que pueden construirse en diferentes materiales. Y la selección del material depende del tamaño de la planta, depende del presupuesto, de la durabilidad que yo deseo para el material que utilicen los tabiques y entre otras condiciones de operación. En esta tabla que les coloco acá, se mencionan los materiales más comunes. Quise también traer a colación cuáles son las ventajas y desventajas de cada material, porque no hay un material perfecto. Como todo en la vida, no hay nada perfecto. Entonces, dentro de esas ventajas y desventajas es lo que nosotros nos permite estudiar muy bien para una mesa de toma de decisiones, cuál puede ser el que más se acople a nuestro diseño. Y también los espesores típicos que se podrían utilizar para los tabiques. Entonces, uno de los materiales más utilizados es en concreto reforzado para la construcción de tabiques o pantallas, especialmente para plantas de mediana y gran capacidad. Las ventajas que se pueden encontrar, una de esas es la durabilidad. El concreto reforzado tiene una larga vida útil. eh, si se construye bien y con las especificaciones del concreto adecuadas, puede ser resistente al desgaste y a la corrosión y por esa misma razón lo hace adecuado para aplicaciones de largo plazo en este tipo de sistemas. Otra ventaja es su resistencia estructural. El concreto puede soportar grandes volúmenes de agua y las fuerzas generadas por el flujo. Y otro aspecto importante que le da ventaja frente a otros materiales es su bajo mantenimiento. Entonces, una vez construido, el concreto requiere muy poco mantenimiento en comparación con otros materiales y eso puede llegar a reducir costos operativos. Sin embargo, dentro de las desventajas, perdón, están aspectos como que a veces el costo inicial para la construcción de los tabiques puede ser elevado o suele ser elevado más que otros materiales. Y lo otro, la desventaja principal que se tiene es la dificultad en modificar la configuración de los paneles. Entonces, una vez construido, ya pues cambiar el diseño o la disposición de los tabiques es complicado. Y si se llega a hacer, pues resulta ser costoso. Dentro de los espesores típicos se encuentra que los tabiques de concretos suelen tener espesores entre 15 a 25 centímetros. Depende mucho también del tamaño del floculador y de la presión del agua que debe soportar. Pero pues ahí está, digamos que esos rangos determinados. Otro material, yo personalmente no lo traigo a colación porque pues en la literatura se considera un material adecuado para los tabiques, es el acero inoxidable. Yo personalmente no he visto un proyecto en los que he podido visitar aquí en el país que tengan este material como tabique, pero pues resulta en otras zonas o en otro país una opción muy común y especialmente en plantas donde la corrosión es un factor crítico. Entonces, sobre todo cuando las aguas son muy duras, seguramente esto puede afectar eh, aquellas estructuras que al menos están construidas en concreto. Entonces, por eso se inclinan por otras opciones. Y esa es la de acero inoxidable. Se utiliza para más que todo para floculadores de pequeña a mediana capacidad y sobre todo como en aquellas construcciones de plantas donde se requiera una estructura que sea ligera
y modificable. Entonces, dentro de las ventajas está que el acero es altamente resistente a la corrosión, lo que lo hace ideal para uso en entornos húmedos y porque pues está en contacto continuo o debe estar en contacto continuo con el agua. Otro aspecto es que genera una mayor precisión en el diseño, entonces eso permite que haya una mayor flexibilidad en los detalles del diseño y más adelante vamos a ver por qué. ¿Listo? Porque a veces requerimos tener en cuenta esa flexibilidad y por otro lado, pues es mucho más ligero que el concreto. Entonces, eso facilita su transporte y su instalación. Bueno, dentro de las ventajas, pues está el costo, suele ser el más costoso que otros materiales, tanto en términos de fabricación como instalación. Y aunque es resistente a la corrosión, como lo hemos nombrado, pues de todas maneras durante el mantenimiento se requieren inspecciones periódicas e incluso tratamientos adicionales para evitar el desgaste a largo plazo. Si ven, dentro de las opciones de materiales que están en la tabla, pues son los que tienen espesores típicos más pequeños, entre 3 milímetros hasta 8 milímetros. Una tercera opción, esta sí la he visto varias veces, es la del polietileno de alta densidad. El polietileno es un plástico y cada vez se ha utilizado en aplicaciones para el tratamiento del agua. Esto debido a sus propiedades anticorrosivas y pues de fácil manejo. Dentro de las ventajas está que es resistente a la corrosión y otros productos químicos, entonces que podrían estar presentes en el agua, entonces como está en contacto con el agua, pues eso lo hace un material ideal, es ligero, fácil de instalar, también de transportar, y entonces eso puede reducir los costos de construcción. Otro aspecto importante es que, pues, al ser, digamos que lo convierte en un material flexible y eso puede ayudar a ajustarse a diferentes configuraciones de floculadores. Dentro de las desventajas, suele ser menos resistente estructuralmente en comparación con el concreto o el acero. Entonces, su uso está limitado a plantas pequeñas o incluso medianas, pero con caudales cercanos o sea, dentro del rango de las plantas medianas, rangos muy pequeños, ¿listo? O en áreas donde las cargas o la cantidad de agua que se va a tratar no sean muy altas. Otra desventaja es que suele tener menos vida útil. Es resistente a la corrosión, por supuesto. Como plástico tiene esa propiedad, pero su durabilidad general puede ser menor que la del concreto o la del acero en algunas aplicaciones. El espesor típico, pues es un espesor que puede ir entre los 10 a los 20 milímetros. Y por último, tenemos la opción de la madera tratada. ¿Listo? La madera tratada ha sido utilizada históricamente en algunas plantas pequeñas, especialmente en áreas rurales o en sistemas de tratamiento temporales. Hoy en día, su uso es menos común, pero sigue siendo como una opción en ciertas situaciones. Dentro de las ventajas está, pues, que es de bajo costo. Generalmente la madera tratada es más barata que otros materiales. También otra ventaja es que en algunas áreas rurales la madera es más accesible que el concreto o el mismo acero.
y tiene la propiedad de que es fácil de modificar. Entonces, las estructuras en madera son fáciles de modificar, de reparar y de que se ajusten al diseño sea lo necesario. Desventajas, vida útil limitada. ¿Listo? Entonces, dentro de todas las opciones ahí, pues es la que tiene una vida útil más corta debido a fenómenos de degradación y por eso mismo requiere un mantenimiento regular para asegurar que se mantenga en condiciones adecuadas y evitar la degradación por el agua. Si se llegara a utilizar, si se llegara a considerar en el diseño, se debe tener en cuenta que los espesores típicos pueden ser del orden de 5 centímetros a 10 centímetros. Para efectos de nuestro estudio de caso, vamos a asumir en un principio que los tabiques los vamos a construir en concreto reforzado, ¿listo? Que es el material más usual. Vamos a asumir también un espesor de cada uno de los tabiques de 15 centímetros. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta todo lo que les comentaba anteriormente, cómo se calculaba esta longitud del floculador, reemplazamos los valores que anteriormente habíamos calculado y que acabamos de definir. Eso nos da una longitud de la cámara de floculación de 74.85 metros, aproximadamente 75 metros. ¿Listo? Entonces, ese recorrido que tiene que hacer el agua de 360 metros en 150 canales que van a construirse en esa misma cámara, todo eso se va a construir en una longitud de 75 metros. ¿Listo? Sigue siendo un floculador con una longitud considerable. O sea, imagínense 75 metros de un tanque. Es grande. Yo recuerdo, hace mucho fui a la planta, una de las plantas de potabilización de agua de aquí de Bogotá. Creo que ellos usaban o usan, si no estoy mal, floculadores de flujo horizontal, si no estoy mal. Creo que sí. Y no recuerdo que los tanques eran gigantes, pero no tanto, por ahí unos entre 50 a 60 metros, creería yo. Entonces 75 sigue siendo considerable. La única forma, es decir, 75 es grande, pero no hay que descartarlo porque no hay ninguna indicación o norma que me diga, oiga, eso está muy grande o muy pequeño. La única forma con la que yo puedo verificar si esas dimensiones del tanque me sirven es con el área con la que está proyectada, donde se va a colocar el sistema y con la topografía de la zona. Esa es la única forma. A veces uno dice, uy, no, ese tanque está muy grande. No, ¿qué tal si pensamos en un floculador, en otro tipo de floculador? No sé, uno vertical o incluso uno mecánico. La vaina del mecánico es que suele ser mucho más profundo que uno horizontal. Entonces, puedo acortar distancias, la longitud, pero debo aumentar en profundidad. La topografía me da para eso, el nivel freático del suelo me lo permitirá. Entonces, esas son consideraciones externas que deben tenerse en cuenta en el diseño. Entonces, para tomar la decisión más apropiada. ¿Listo? Para fines prácticos, como esto es un ejemplo, pues vamos a decir que sí, 75 metros es lo que nos corresponde, da el área que tenemos disponible para la planta, ahí va a caber nuestro floculador, entonces está bien por ahí.
¿Listo? Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que esta longitud, como ustedes lo vieron, depende de varias variables. Dentro de la variable que yo puedo fácilmente controlar es, para no devolverme tanto en el diseño, puede ser el espesor del tabique, pero nosotros ya utilizamos el mínimo. Entonces, si usted ve que digamos, uy, no, ese floculador no me sirve y por algún factor adicional considerar otro tipo de floculadores tampoco es una alternativa, entonces usted puede tomar la decisión de jugar con estos espesores. Pero ojo, eso implica que tendría que cambiar de material. ¿Listo? No vaya a cometer el error de que usted se casa con los tabiques de concreto y para que pueda reducir la longitud del tanque, entonces minimizar el espesor. No, eso no es recomendable. No es recomendable construir tabiques de concreto con espesores menores a 15 centímetros, porque pues eso puede traer algunas consecuencias. Entre esas está pues digamos que no se podría llegar a mantener la integridad estructural eh, de estos tabiques, es decir, que ellos tengan la capacidad de soportar la presión hidrostática ejercida por el agua dentro del floculador, por lo que espesores tan delgados, el concreto estaría propenso a agrietarse y a fallar rápidamente. También estaría comprometida la durabilidad. ¿Listo? Entonces el concreto requiere un mínimo espesor para garantizar su durabilidad en ambientes húmedos. Entonces, tenerlo en cuenta. Y otro aspecto importante, esas pantallas, como dice ahí, es concreto reforzado, o sea, se les debe colocar un refuerzo. Entonces, si bien los tabiques de concreto utilicen barras de acero o mallas de refuerzo, un espesor de menos de 15 centímetros, pues resulta ser insuficiente para alojar correctamente el refuerzo. Además, porque uno debe garantizar una adherencia y una protección del acero para que esto no se vea comprometido. Entonces, eso puede pasar. Un tabique de concreto de 10 centímetros podría, no lo recomiendo, pero digamos que en términos prácticos podría considerarse suficiente para un floculador de baja o mediana capacidad, perdón, de baja o mediana profundidad, o sea, más o menos hablando hasta 2 metros, ¿listo? Y podría albergar una malla de refuerzo, pero hay que respetar los recubrimientos mínimos. Yo no soy experta en estructuras, no recuerdo muy bien cuánto sería el recubrimiento mínimo del acero en muros de concreto, pero si no estoy mal, se recomienda como entre 2,5 a 3 centímetros de recubrimiento de concreto sobre una malla de refuerzo. Entonces, pues, no sé, 10 centímetros no lo recomendaría. Entonces, por eso lo mínimo es 15 centímetros. ¿Listo? Como les decía, necesitan reducir esta longitud, entonces consideren otras alternativas. Pueden irse por el polietileno. Como les digo, el polietileno ha ganado mucho lugar en estas aplicaciones en agua, para tratamiento de agua potable y agua residual. Entonces, y miren, los espesores son muy pequeños, entonces puede ser una alternativa adecuada. ¿Listo? Bueno, Oscar, tienes la mano levantada, tienes la palabra.
Profe, digamos que si tenemos que construir ese floculador de 75 metros y para adecuarnos a la topografía, uno podría considerar de pronto dividir ese floculador en dos. Sí, señor, tal cual, esa es otra alternativa. Efectivamente, a veces, tal como lo plantea nuestro compañero, podemos dividir la capacidad, o sea, no reunir todo el agua que vamos a tratar en un solo tanque, sino en dos o incluso en tres, y el funcionamiento puede ser en paralelo, o a veces lo que hacen las plantas de manera operativa es que dependiendo de como digamos las plantas no se construyen en su totalidad, en su máxima capacidad al inicio, sino que eso va a ir por etapas. Entonces, eso puede pasar. Se pueden construir dos o tres floculadores paralelamente. Puede que funcione uno solamente o dos y el otro está como de amortiguamiento. Mientras saco uno para mantenimiento, entonces el tercero lo pongo a funcionar con el segundo y así sucesivamente. Entonces, sí, otra alternativa y muchas gracias por esa anotación es eso, dividir el caudal en otros, en dos o tres tanques. Así es, Oscar. Muy bien. Profe, silenciaste el micrófono. Ay, qué pena. Pensé que lo tenía aprendido. Me imagino que no escucharon mi respuesta. Bueno, retomo. Oscar, tienes toda la razón. Efectivamente, otra alternativa que se puede considerar es dividir el caudal de diseño en diferentes tanques. Puede ser un segundo tanque de floculación o incluso un tercero para que puedan funcionar de manera paralela. Yo he visto, o bueno, a veces lo que se considera es que las plantas no se construyen en su máxima capacidad al inicio, sino que se construyen por etapas. Entonces, posiblemente se pueda construir no solamente un segundo tanque, sino uno tercero, para que uno de esos tanques que están en funcionamiento, o más bien, usualmente se pongan a funcionar dos tanques de floculación y se deja un tercero como amortiguamiento. Entonces, mientras uno entra a mantenimiento, entra a funcionar el otro que restaba y así sucesivamente. Entonces, sí, Oscar. eh, Otra alternativa que se me olvidó comentarles es eso, poder dividir el caudal y evitarnos estructuras tan grandes. ¿Listo? Ok. Bueno, ya vamos a llegar a la recta final y bueno, ya prácticamente toda la parte de geometría del tanque ya la tenemos definida, ya estimamos cuáles eran sus dimensiones y demás. Incluso en qué material íbamos a construir los tabiques. Pero ahora falta por conocer si todo eso que hemos estimado y definido sí va a cumplir con un parámetro de diseño que exige la norma. En la literatura usualmente se habla de dos parámetros, bueno, realmente de tres. Uno es el tiempo de tensión hidráulica, que esta vez lo definimos inicialmente, entonces por eso no hay que hacer una comprobación de eso, pero también se puede comprobar el gradiente de velocidad y el número de Camp. El número de Camp no lo voy a traer a colación porque pues no lo exige la norma. Por lo tanto, solo vamos a hacer la comprobación del gradiente de velocidad. Para poder saber calcular
el gradiente de velocidad, yo debo conocer las pérdidas de energía que me va a generar este proceso en el agua. ¿Listo? Y como estamos hablando de un sistema conformado por canales, pues, ¿qué más que utilizar la ecuación de Manning para calcular estas pérdidas? ¿Listo? Entonces aquí, pues, podemos ver la ecuación, una de las representaciones de esa ecuación en términos de velocidad. Y vamos a asumir, o más bien, para poder calcular las pérdidas a partir de esta ecuación, vamos a dejarla en términos de pérdidas por fricción. ¿Listo? Entonces, esta pendiente de energía o de pérdida por fricción la podemos definir como pérdidas por fricción sobre la longitud. ¿Listo? Entonces, nuestra ecuación de pérdidas quedaría de esta forma. ¿Listo? Donde está V, que es la velocidad del flujo, que ya tenemos definida. N de Manning, que también por consultar las tablas que hay en los libros, sabemos que para el concreto puede utilizarse un valor de 0.013. ¿Listo? Tenemos el radio hidráulico, bueno, la longitud de esos, pero es la longitud de los canales, el total de todos los canales, y el radio hidráulico. ¿Listo? Entonces, radio hidráulico, ¿qué es? Si ustedes recuerdan, en hidráulica 2, radio hidráulico es área por perímetro mojado, sobre perímetro mojado, perdón. Y el perímetro mojado sería el ancho, ¿listo? Que en este caso sería el ancho de cada uno de esos canales, que sería la distancia entre un tabique y el otro, y 2 veces la profundidad del agua, ¿listo? Ya tenemos esos dos datos, entonces el perímetro sale. Y por último tenemos la longitud. Entonces esa longitud no es la longitud del canal, tampoco es la longitud... mentiras. No es la longitud de la cámara de floculación, sino la longitud que debe recorrer el agua. ¿Listo? Que sería, esa longitud es la que debe recorrer dentro de los 150 canales, y que cada canal tiene una longitud de 2.45, que es la misma longitud del bafle. Entonces, eso sería 340, ¿qué? 360 fue lo que nos dio inicialmente, no recuerdo. Sí, 360. ¿Listo? Entonces, esa sería la longitud aproximadamente. Entonces, reemplazamos los valores ya con lo que conocemos, con lo que estimamos, y las pérdidas por fricción serían de 0.031 metros. ¿Listo? Ahora bien, estas son las pérdidas que se generan en el flujo a través del recorrido de los canales. Pero resulta que en las curvas también se genera una pérdida de energía adicional. De hecho, es mucho más grande que la que ocurre al recorrer los canales. Entonces, para poder tener en cuenta esa pérdida total, que sería el delta de H, tendríamos que calcular la pérdida en las curvas y sumarla a la pérdida por fricción que acabamos de calcular. Entonces, para un floculador horizontal, esa pérdida en las curvas está definida por esta ecuación empírica. ¿Listo? Que sería 3 veces n-1, que serían el número de tabiques, la velocidad del flujo al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y
pues haciendo esa ecuación, desarrollándola, nos da una pérdida de 0,91 metros. ¿Listo? No es una pérdida por un solo canal o una sola curva, sino la acumulación de las pérdidas desde el inicio hasta el final del recorrido que debe hacer el agua. ¿Listo? Entonces, con eso, pues sumamos las pérdidas por fricción, las pérdidas por el cambio de dirección en las curvas, y eso nos da un total de pérdida de energía de 0,94 metros. Bueno, y ya con eso, ya podemos calcular el famoso gradiente de velocidad. ¿Listo? En, para el proceso anterior a la floculación, que es la coagulación, ahí en el material que les coloqué, se explica muy bien a qué hace referencia gradiente de velocidad y cuáles son las diversas ecuaciones que usted podría utilizar para calcular ese gradiente. Aquí solo les voy a mostrar, pues digamos, la que yo usualmente utilizo, que es en términos de viscosidad cinemática. Hay otra configuración de esta ecuación, pero en términos de viscosidad dinámica. Por alguna razón a mí me gusta más utilizar la cinemática. Me parece que es más comprensible el uso de sus unidades. Entonces, vamos a trabajar en esta ocasión esa. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Finalmente, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, el gradiente de velocidad se calcula como la raíz de la aceleración de la gravedad por la pérdida de energía total sobre la viscosidad cinemática y el tiempo. Y ese tiempo es el mismo tiempo de detención hidráulica o de retención hidráulica. Para poder calcular esto, lo más recomendable, y no se vayan a olvidar de esto, es que este valor de viscosidad usted no lo calcula, usted lo estima dependiendo de la temperatura ambiente de la zona donde va a estar ubicada el proyecto. ¿Listo? Entonces, seguramente en algún momento, en hidráulica, seguramente ustedes vieron que habían tablas que relacionaban la temperatura del agua o la temperatura del ambiente y mostraban, relacionaban la viscosidad cinemática para cada una de esas temperaturas. Entonces, eso es consultar de acuerdo a la temperatura promedio de la zona, qué viscosidad usted utilizaría. Y esto, para efectos del ejercicio, vamos a asumir que la zona tiene una temperatura media de 15 grados centígrados. Entonces, con eso, reemplazamos los valores que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. La pérdida de energía total, 0,94 metros. La viscosidad cinemática para una temperatura de 15 grados centígrados ambiente, pues la viscosidad del agua se estimaría más o menos que sería 1,139 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo por el TDH, 30 minutos. Y lo vamos a pasar a segundos. ¿Listo? ¿Cuánto da esto, por favor?
Creo que da 6707, profe. Ok, ¿en qué unidades? ¿Qué unidades nos podría estar dando eso? ¿67 o 68 qué? Creo que segundo a la -1. Es así, es correcto, Oscar. 67, o bueno, creo que tú lo aproximaste a 68 segundos a la -1, ¿listo? Entonces el gradiente de velocidad realmente no es un tiempo, no hace referencia a un tiempo, sino a una intensidad de mezcla, ¿listo? Y por eso es un parámetro tan importante verificarlo, ya sea para un diseño nuevo o para un diseño que ya está construido y funcionando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque seguramente cuando vean la parte de coagulación con más detalle, verán que el gradiente de velocidad también es un parámetro que se comprueba en ese proceso. Y mientras en coagulación, que es una mezcla rápida, pues los valores de intensidad son bastante grandes, del orden de 500, incluso 1000 hasta 2000 segundos a la -1. Aquí no, aquí en mezcla lenta, que es la floculación, pues los gradientes son pequeños. Según la norma, en el artículo 112, si no estoy mal, de la resolución 0330 del 2017, se habla de que el gradiente de velocidad para la mezcla en floculación puede ser entre 10 a 70 segundos a la -1. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos estar dentro del rango. ¿Listo? Estaría bien. Sin embargo, uy, me salí, lo siento. Perdón, perdón. Sin embargo, aquí debo hacer una acotación. Ya terminamos todo el diseño geométrico e hicimos la comprobación de diseño. Y todo lo que pudimos llegar a asumir funcionó. ¿Listo? Pero aquí no acaba el diseño. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que la norma, la resolución 330, dice, o más bien, antes de hablar de la norma, debo hablarles de la práctica. En floculadores hidráulicos, bueno, tanto hidráulicos como mecánicos, se usa frecuentemente la floculación gradual. Es decir, que el grado de mezcla no es uno solo, o sea, no es un solo valor de gradiente de velocidad, sino que ese grado de mezcla se debe reducir progresivamente de tal manera que al final del periodo de floculación, pero otra vez me salí, al final del periodo de floculación, el es, pues digamos, el esfuerzo cortante que se genera entre el agua y el floc que se forme sea mínimo.
y de esa forma facilite la formación de partículas. Entonces, hasta el momento lo que tenemos diseñado es un único tanque donde todos los tabiques están distribuidos de la misma forma y hay un único valor de gradiente de velocidad. Entonces, la norma nos pide, no haga eso. No diseñe un tanque bajo esa configuración, sino más bien lo que usted tiene que hacer es, bueno, hay que hacer una acotación. Esto puede pasar en proyectos viejos, aquellos que necesiten optimización, pues seguramente vamos a encontrarnos casos así. Entonces, ahí es donde pues hacemos esto que es la comprobación del diseño a través del gradiente de velocidad. Pero la norma dice, en proyectos nuevos, ¿listo? Únicamente proyectos nuevos, ya sea que utilice floculadores hidráulicos o mecánicos, se deberá garantizar mínimo 3 zonas de floculación para que uno pueda alcanzar la disminución de gradientes de velocidad de mezcla. ¿Listo? Entonces, uno puede diseñar mínimo 3, pero también se pueden diseñar 4, 5, hasta 6. He visto diseños que se diseñan de esa forma y es simplemente en este mismo tanque, eh, no generar otros tanques, sino más bien en este mismo tanque generar ese mínimo de 3 zonas de floculación. ¿Listo? Entonces es algo, permítanme y les hago un esquema para que comprendamos un poco de qué se trata. Entonces, este es nuestro tanque de floculación. Listo, entonces este es el canal de ingreso de, del agua coagulada. Y este es el canal de salida del agua floculada. ¿Listo? Más o menos esa es la configuración que hemos visto en el esquema anterior. Y tenemos nuestros tabiques, ¿cierto? Perfecto. Entonces, tenemos una configuración que está así, que es cada 35 centímetros, ¿cierto? Y con esta configuración encontramos unas pérdidas y encontramos un valor de 67 segundos a la -1. Pero aquí nos dicen, olvídelo. Lo que vos tenés que hacer es que no puedes tener un único valor de gradiente de velocidad. Llámese 67, 50, 40, no lo puedes tener. Lo ideal es que al inicio del floculador tengas una zona, llamémoslo zona 1, donde ojalá utilices o tengas un valor de intensidad de mezcla alto dentro de los rangos que exige la floculación, que sería aproximadamente 70 segundos a la -1. Entonces, en un principio, este 67 segundos a la -1, esa configuración que definimos, nos puede servir para esta zona 1. Pero, como tenemos que generar mínimo 3 zonas, entonces esas 3 zonas tienen que definirse de la siguiente forma. Se espera que para la última zona, no tiene que ser 3 zonas, pueden ser más, pero la última zona que usted defina, ese gradiente de velocidad sea cercano a 10 segundos a la -1, ¿cierto? Entonces, y para la zona 2,
en promedio se esperaría un gradiente de velocidad de 40 segundos a la menos 1. ¿Listo? No que para esta última zona no me da 10, sino que me da 12 segundos a la menos 1. Bueno, es un valor muy cercano a 10, está bien. ¿Listo? Si lo puedo ajustar más a 10, perfecto. Si no, está bien así como lo tiene. Pero más o menos esto es lo que se busca, que se generen un número de zonas donde en cada zona, a medida que va pasando el agua, el gradiente de velocidad sea más pequeño. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? El caudal va a ser el mismo. Ahí tiene que circular el mismo caudal. La velocidad también va a ser la misma. Entonces, ¿qué le queda por reconfigurar acá? Le queda por reconfigurar el área de cada canal, es decir, el distanciamiento de los tabiques. Entonces, como les decía, la configuración que generamos en este ejercicio nos sirve muy bien para una primera zona, pero para una segunda zona y para poder disminuir este gradiente de velocidad y dejarlo cercano a 40 segundos a la menos 1, lo recomendable es ampliar ese distanciamiento. O sea, ya no sería de 0,35, sino un poco más. ¿Cuánto más? No lo sé. Hay que hacer la comprobación. ¿Listo? Entonces, aquí en esta segunda zona se amplía esa distancia y ya en la zona 3, para que me genere un gradiente mucho más pequeño, pues el distanciamiento debe ser mucho más amplio también. ¿Listo? Entonces, es eso. Por eso les decía, el diseño no termina acá. El diseño, pues, debería incluir esas 3 zonas. Entonces, ese tanque de floculación, esa cámara de floculación se tiene que reconfigurar para cumplir con lo que exige la norma. ¿Listo? En el ejemplo que está en el material de apoyo, les decía que hay un tanque, ahí está el diseño de un floculador hidráulico de flujo vertical. Se conoce también por flujo de ventanas. Ese está el diseño completo. ¿Listo? Ese sí llega a dividir digamos que la cámara en 3, no me acuerdo, sí, 3 compartimientos para poder generar esa disminución gradual del gradiente de velocidad. Aquí no, porque digamos que por algunos compromisos académicos que tengo ahorita, no alcanzo a decirles, pero mi compromiso es que les voy a dar una guía de diseño para terminar esta última parte. ¿Listo? Pero en esencia es lo mismo que uno hace para un flujo para el ejemplo que está en el diseño de floculador hidráulico de flujo vertical. ¿Listo? Eso es. Y si ustedes ven, es hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero cambiando las distancias, ¿listo? Y teniendo en cuenta que estas longitudes van a cambiar, ¿listo? O sea, va a haber un número de tabiques determinado con un distanciamiento entre ellas, pero para la longitud que llega hasta acá. Y para la zona, pues la zona 2 y 3, la longitud cambia, ¿listo? La longitud de dónde están distribuidos esos tabiques. Ya no serían los 75 metros, sino esos 75 se dividirían proporcionalmente en 3 zonas, 4 zonas, las que ustedes requieran. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que vimos el día de hoy? No, señora, no, toca estudiar el material de apoyo, leerlo con detenimiento. Sí, señor. Yo estoy segura que ustedes revisen todo el material
va a ser mucho más comprensible todo esto que les estoy dando en las videoconferencias. Sin embargo, si llegan a tener dudas, eventualmente, pues ustedes ya saben que pueden consultarme sin ningún inconveniente. ¿Qué me queda por decirles? Bueno, ya creo que el tema que tenía preparado para hoy lo abordé completamente. Tengo un aviso parroquial. No sé si los que están acá conectados mañana nos veremos en nuestra primera salida. Si no, no pasa nada. Las indicaciones ya se enviaron al correo, qué es lo que deben llevar, vestidos, entre otras cosas. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en calle 100, en la sede de calle 100. Y tengo otro segundo aviso parroquial. La próxima semana yo estaré de martes a viernes en un congreso. Yo voy a tratar todo lo posible de poder conectarme y pues hacer la videoconferencia semanal que tenemos programada. Pero no sé qué compromisos se van a desarrollar en ese congreso adicional a las conferencias, charlas, talleres que tengamos. Por lo cual tengo una alternativa B. En caso de que no pueda hacer clase sincrónica esa semana, tengo el material y voy a hacer unas grabaciones sobre la temática que nos corresponde esa semana, que sería sedimentación y una introducción a filtración. Entonces, yo eventualmente les voy a avisar con tiempo si tienen que conectarse o no. De todas maneras, si no llegamos a programar una sesión, aprovechen esa hora para ver la grabación y ya no tendrán que después consultar el, pues la grabación que les dejo. ¿Listo? Voy a hacer todo lo posible por hacer la clase, pero en dado caso de que no, pues les estaré avisando. ¿Listo? Chicos, chicas, Profe, una pregunta. Profe, cuéntame, Oscar. esta semana es parcial. Ay, Sí, esta semana, ay, perdóname, Oscar, pero aclararé, esta semana es el parcial, inicia el sábado a primera hora, terminará el segundo hasta las 23 horas. ¿Listo? Tienen el fin de semana para resolverlo. Oscar, cuéntame. Profe, yo voy a estar mañana en la visita a la PETAR. Ok. Quería preguntarte, bueno, yo voy a ser parte de los que van a salir desde de la universidad, de la sede Calle 100, y quería preguntarte, ¿salimos y llegamos ahí mismo? Sí, el recorrido del transporte que nos asignó la universidad es que nos lleva a La Petar y nos regresa nuevamente a calle 100. Ok, y ahí en las indicaciones tú dices que se va a demorar 4 horas, o sea que estaríamos saliendo por ahí tipo mediodía. Sí, estimo que a más tardar 12:30. Ok, listo. Vale, gracias. Listo, Oscar, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por haber asistido. Bueno, ya saben, cualquier duda, ustedes me pueden contactar. Les deseo una feliz noche y se cuidan mucho. Chao. Gracias, profe, que gracias. estés bien. Te lo pido. Gracias, profe.